Mis amados hermanos, el apóstol Pablo ha descrito en el capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 al versículo 11, ha descrito la realidad del cristiano, la realidad de la vida del cristiano, la realidad en que se encuentra el cristiano, aquel que está lógicamente unido a nuestro Señor Jesucristo. Y esa realidad es libre de condenación y vivo para Dios, libre de condenación y vivo para Dios. Es decir, cuando digo vivo para Dios, es decir, con la capacidad de poder vivir según la voluntad de Dios. Eso es lo que expone el apóstol Pablo en los primeros 11 versículos y que hemos venido tratando ya 2 enseñanzas atrás. Ahora, la vida cristiana no solo consiste en conocer, la vida cristiana no solo consiste en conocer la doctrina que enseña la Escritura. Es correcto que nuestras convicciones se generan a través de lo que la enseñanza de la palabra de Dios da, pero la vida cristiana no solo consiste en conocer. Esa es una triste realidad de muchos que se confiesan cristianos solo porque conocen teología o conocen las verdades doctrinales que surgen de la Escritura. Pero la vida cristiana no consiste solo en esto. La vida cristiana consiste en que esa verdad que se convierte en una convicción se refleje en la vida. Esa es la vida cristiana, no solo en un aspecto intelectual, sino una transformación de nuestro ser. Lo que nosotros profesamos con nuestra boca debe ser profesado con toda nuestra vida. De una forma u otra, el apóstol Pablo, cuando le escribe a las iglesias del Asia Menor, expresa esta verdad de una forma doctrinal, pero que implica una realidad. Voy a leer un pasaje que es muy conocido, después doy la cita, porque el interés es que presten atención en torno a lo que expone el apóstol Pablo escribiéndole a las iglesias en Asia Menor. Él les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y podemos decir, esa es una exposición doctrinal, pero sigue diciendo el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un resultado, la obra de salvación tiene un resultado en torno a nuestra vida. Hemos dicho varias veces que cuando Pablo en sus epístolas se refiere a andar en ellas, a caminar, se refiere a la forma en que vivimos. Esto está en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. El apóstol Pedro, de una forma u otra, expresa lo mismo cuando les escribía a las iglesias que estaban padeciendo persecución. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hay un porqué. Él sigue diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ese anunciar lógicamente no se queda solo en palabras, sino que es confirmado el mensaje que se lleva a través de la vida que se procesa. Ahora, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 del versículo del 1 al 11 ha descrito la vida del cristiano, que podemos decir ha descrito la vida en el Espíritu, después de exponer esta vida en el Espíritu, la vida del cristiano, el apóstol Pablo va a pasar a señalar una verdad poderosa que implica la forma en que vivimos. Los primeros 11 versículos, he dicho desde la semana pasada, describen, no hay ninguna exhortación, no hay ningún mandato, es una descripción de la vida del cristiano, la vida en el Espíritu Santo. Ahora, a partir de allí, del versículo 12, el apóstol Pablo va a entrar a dar una implicación de esa realidad. Y esa implicación es que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y ese es el punto principal del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a estudiar del versículo 12 al versículo 16. Vamos a estudiar del versículo 12 al versículo 16 de Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo se enfoca en mostrar la gloriosa verdad de que somos hijos de Dios. Ahora, cuando
se expresa esto de que el apóstol Pablo va a mostrar que los cristianos, aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Muchas personas pueden escuchar esta verdad y decir que no tiene una relevancia fuerte, porque el concepto de las personas, de cualquier persona que tú te encuentres, es que todos los hombres somos hijos de Dios. Así que cuando empezamos a tocar este tema de que el apóstol Pablo va a exponer la gloriosa verdad de que somos hijos de Dios, alguien puede llegar a pensar y decir, bueno, pero ¿qué relevancia tiene eso si todos los hombres somos hijos de Dios? Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Ahora, eso es lo que tiene como pensamiento las personas. Si tú tomas a alguien de la calle en este momento y le preguntas, ¿tú crees que eres un hijo de Dios? La gran mayoría va a responder casi que ofuscado, casi que enojado, va a responderte, claro que sí. ¿O crees que soy un animal? Ese es el concepto que tienen las personas, que todos son hijos de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Porque el concepto de hijo que nos trae la Escritura se basa en el principio de que un hijo refleja quién es su padre. Ese es el concepto bíblico de la palabra hijo de en torno a las Escrituras. Un hijo refleja quién es su padre. En otras palabras, un hijo es como su padre. Ese es el concepto escritural de lo que es un hijo. Mis amados hermanos, desde que el hombre cayó en pecado, el hombre no refleja al Creador. Así que no hay un vínculo directo de la humanidad en su estado caído con Dios como Padre. No hay ese reflejo directo. Por el contrario, como veíamos la semana pasada, al describir al incrédulo, el hombre en su estado caído expresa en sus pensamientos, en sus acciones, con su vida misma, totalmente lo contrario a quien es Dios. Por eso el hombre en su estado natural, es decir, desde que cayó, el hombre que no está unido a Cristo, el hombre más bien es un hijo de Satanás, un hijo de Satanás. Así lo presenta la Escritura, y es fuerte, y las personas no tienen ese concepto dentro de su mente, pero así lo señala la Escritura. El Señor Jesucristo, en medio de una acalorada discusión con los líderes religiosos judíos, les muestra esta realidad, les muestra la realidad de que ellos son hijos de Satanás. En Juan capítulo 8, en el versículo 41, Él les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Toda esa discusión estaba centrada en torno a quiénes eran ellos. Ellos se consideraban hijos de Abraham, pero el Señor Jesucristo les va mostrando que ellos ni son hijos de Abraham, y va a terminar mostrándoles que no son hijos de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 41, el Señor les dice, vosotros hacéis, y viene el concepto que he expresado, que el concepto escritural de hijo es en relación a quién imita, es hijo de quién. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y 3 versículos más adelante, en el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese es el concepto bíblico en torno al hijo, a ser un hijo. Ahora, a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de cómo el Espíritu Santo nos une a dicha verdad, ahora que estamos vivos para Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser, el apóstol Pablo entonces, después de describirlo en los primeros 11 versículos, esa realidad, entra entonces a exponer esta verdad gloriosa de que somos hijos de Dios. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Sinclair Ferguson expresa lo siguiente: la noción de que somos hijos de Dios
es la esencia de la vida cristiana. La noción de que somos hijos de Dios es la esencia de la vida cristiana. Nuestra filiación divina es la cima de la creación y la meta de la redención. Es la cima de la creación y la meta de la redención, dice Sinclair Ferguson. Ahora, como ya lo expresé, amados hermanos, un hijo es aquel que vive reflejando a su padre. Y los cristianos, por el poder del Espíritu de Dios en nuestro ser, debemos vivir reflejando a Dios en medio de la creación. Vivir reflejando a Dios en medio de la creación. Es por eso que en la Escritura encontramos direccionamientos a que imitemos a Dios, a que imitemos a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, y trae la expresión del concepto de hijos escritural como hijos amados. Y es por eso, amados hermanos, que quiero empezar en torno a esta unidad de pensamiento del apóstol Pablo, por la declaración enfática que hace el apóstol Pablo en el versículo 14. Leamos el versículo 14 antes de estudiar el 12 y el 13. Pablo en el versículo 14 da la declaración enfática de la realidad del cristiano, que, como Ferguson expresa, es la cima de nuestra salvación, hijos de Dios. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Hijo de Dios es aquel que vive según la guía del Espíritu Santo. Y es por eso que tiene un principio dentro de su vida, y ese principio es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. El cristiano, aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, aquel que es hijo de Dios porque lo vive reflejando, tiene un principio, y el principio de vida no es que su ser guíe la forma en que vive, sino que el principio de su vida es una negación a su propio ser. Una negación a su propio ser. El Señor Jesucristo decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿En qué sentido perder la vida? En una negación a sí mismo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hemos sido salvados para vivir reflejando la gloria de Dios. El Hijo de Dios no vive según los deseos de su propio ser, sino según la guía del Espíritu de Dios. Esa es su fuente, esa es su luz por la cual recorre el camino hacia su patria celestial. Y por eso, en torno a una vida que sea acorde a la salvación que Dios nos ha dado, el apóstol Pablo a las iglesias del Asia Menor les dice lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, dice el apóstol Pablo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y inmediatamente da una exhortación: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En otras palabras, Pablo está gritándole a los cristianos del Asia Menor que el Espíritu Santo de Dios controle sus vidas, controle sus vidas. Así que, en torno a este tema del Hijo de Dios, de ser hijo de Dios, que es la unidad principal de pensamiento en estos versículos, surge una pregunta al entender que los hijos de Dios, como dice el versículo 14, son aquellos que su vida son guiadas por el Espíritu Santo. Surge la pregunta de ¿cómo nos guía el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la manera en que el Espíritu Santo guía nuestra vida? Esa es una pregunta fundamental en torno a este tema. Ahora, en toda la historia de la iglesia cristiana, siempre han existido muchos que ven la vida en Cristo de una manera mística, casi que mágica,
y han asociado la guía del Espíritu Santo con un sentimiento que llega al corazón de repente. Algunos llegan casi que a afirmar que escuchan casi una voz susurrándole al oído y actúan entonces guiados por ese sentimiento o por esa supuesta voz. Ese es el concepto de muchos cristianos en torno a cómo el Espíritu Santo guía sus vidas. No, el Espíritu Santo guía mi vida. Yo he sentido esto y casi que lo he escuchado en torno a que haga o deje de hacer esto. Dios ha colocado en mi corazón que haga esto. Es una expresión muy común. Siento que es de Dios. Es una expresión muy común en torno a cómo guía el cristiano su vida, supuestamente en torno a la guía del Espíritu Santo. Amados hermanos, claramente vivimos en una época en medio del cristianismo que esto es común. Vivimos en lo que R.C. Sproul llamó la época del cristianismo sensual, es decir, guiado por sentimientos, guiado por sentires. El cristiano común al día de hoy, casi que su vida es guiada según sientan y asocian. Siento esto porque el Espíritu de Dios está dentro de mí haciendo que... dándome ese sentimiento. Ahora, la verdad es que aunque al día de hoy eso es algo común en la mayoría de los que se llaman cristianos, siempre ha existido en medio de la iglesia cristiana este tipo de cristianos. Hacia finales del siglo II nos encontramos ya con un movimiento dentro de la cristiandad que se llamaron los montanistas. Y los montanistas tenían el principio de que sus vidas eran guiadas por el Espíritu Santo, pero a través de esto, de sentimiento, de nuevas revelaciones que de repente llegaban a sus mentes y así vivían. El mismo Lutero en la época de la Reforma hablaba de esos grupos místicos, los anabautistas, muchos de ellos místicos que habían surgido en medio de la Reforma. Y Lutero se refería a esa expresión que ellos tenían de esa guía del Espíritu Santo por sentimiento y nuevas revelaciones de una forma muy satírica como era Lutero. Él decía, se han comido el Espíritu Santo con plumas y todo, expresaba Lutero de esa manera. Al día de hoy recuerdo mucho algo que nuestro amado pastor Sergio Ruiz de la ciudad de Medellín nos comentaba graciosamente tiempo atrás. Él decía, alguna vez una hermana se acercó y me dijo, pastor, Dios me ha dicho que aquella mujer, Julanita de tal, es la mujer con que usted se debe casar. En esa forma de expresión que tienen muchos cristianos de, es que Dios me ha hablado, he sentido esto, seguramente viene de Dios. A lo que el pastor Sergio Ruiz de una forma satírica le dijo, sí hermana, voy a esperar que él también me lo diga a mí. O sea, en esa expresión de una forma satírica. Ahora, el gran problema con esta forma de guía que muchas personas creen que es la forma en que el Espíritu Santo guía sus vidas, es que olvidan una realidad que está en lo profundo de su ser. Y es que aún el mismo cristiano, una naturaleza pecaminosa habita en él. La Escritura dice a través del profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Así que aquellos que dicen, yo me dejo guiar por el sentimiento, por el sentir, porque el Espíritu Santo habita en mí, olvida que hay una naturaleza pecaminosa que también habita en él. Ahora, ¿cómo puede estar seguro alguien de que ese sentimiento, de que ese sentir no surge de su naturaleza caída? Y la respuesta a esa pregunta realmente nos muestra la forma en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano. La única manera de saber que un sentimiento, un sentir viene de Dios es que éste sea conforme a la verdad de su palabra. Porque la forma en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano es iluminando su bendita palabra en nuestro ser. Esa es la manera en que el Espíritu Santo guía la vida del cristiano, lo cual el apóstol Pablo está señalando en Romanos capítulo 8, versículo 14, que es la muestra, que esa es la manera en que un cristiano recorre su vida. Ahora, dicha iluminación, esa manera de que el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la trae a nuestro ser en un momento en específico para guiarnos según su voluntad, dicha iluminación
no se dará si no conocemos la palabra de Dios. A diferencia del cristianismo actual que dice, no necesitamos tanta letra, sino la guía del Espíritu, en una muestra de un alto grado de ignorancia que asusta sobre la manera en que el Espíritu Santo actúa. El énfasis que hacemos es que el cristiano debe ser un maestro de la palabra de Dios. El cristiano debe ser un maestro, así lo expresa el apóstol Pablo y el autor de Hebreos. Debemos ser maestros de la palabra del Señor, todos los cristianos, para que cuando llegue el momento, la luz del Espíritu Santo traiga a nuestro ser la voluntad de Dios expuesta en su palabra. Esa es la manera en que el Espíritu Santo guía la vida de los cristianos. A los apóstoles el Señor Jesucristo les dijo que el Espíritu Santo les traería a memoria todo lo que Él había hecho y les haría entender todo lo de su obra. Es decir, les revelaría su palabra. Eso lo encontramos en Juan 14 y Juan capítulo 16. Ahora, esa no es la forma en que el Espíritu Santo nos guía en torno a la palabra. Lo que sí hace el Espíritu Santo en nosotros es iluminar precisamente esas palabras que dejaron redactadas los apóstoles en la Escritura, las trae iluminándolas en el momento en que nosotros lo necesitamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Su guía por medio de su palabra nos muestra la manera que debemos pensar, que debemos sentir, que debemos actuar, de que debemos anhelar, que debemos hacer. Todo esto reflejando quién es nuestro Padre, que es el resultado sublime de nuestra salvación. Vivir reflejando la gloria de nuestro Padre. Pero está el problema de que muchos cristianos no son maestros de la palabra del Señor. No la conocen, son ignorantes de la palabra del Señor. La pregunta trágica que surge es: ¿de qué manera el Espíritu Santo puede guiar sus vidas? Edwin Palmer, en su conocido libro El Espíritu Santo, escribe lo siguiente: esto significa que debemos conocer esa palabra en detalle si queremos encontrar la dirección del Espíritu. No basta simplemente con conocer los 10 mandamientos. Debemos conocer la Biblia de punta a cabo, en toda su amplitud y profundidad. De no ser así, dice Palmer, no tenemos derecho a esperar una dirección especial y extraordinaria que sustituya nuestra pereza. El Espíritu Santo no hará por nosotros sin la palabra lo que ya ha hecho por medio de ella. Guía infalible para nuestra vida. Si muchas veces pensamos que la Biblia no nos ofrece dirección para el problema con que nos enfrentamos, muy a menudo, dice Palmer, se debe a que no la conocemos suficientemente. Por consiguiente, debemos ser diligentes en estudiar esa guía de manera que lleguemos a saber cómo decidir cuando se nos presentan ocasiones para ello, termina diciendo Palmer. Ahora, entendiendo esto, entendiendo entonces la expresión y el significado para nuestras vidas del versículo 14 de Romanos capítulo 8, todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entendiendo esto, quiero adentrarme ahora sí en la orden que da el apóstol Pablo, que encontramos en el versículo 12 y 13, y que la cristiandad ha conocido como la mortificación del pecado. Entendiendo esto que ya he expuesto, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo cambia aquí el tono descriptivo que ha utilizado en los primeros 11 versículos de Romanos capítulo 8, donde describe la vida del cristiano, la vida en el Espíritu, para empezar a enfocarse en la manera entonces que debemos vivir. Martin Lloyd-Jones decía que la vida cristiana se basa en entender lo que somos, esa es la base, para que parados sobre esa base vivamos conforme a esa base. Y eso es lo que hace Pablo, expone qué somos, pero para que vivamos conforme a lo que somos. Y eso es lo que demanda a partir del versículo 12. Y él inicia
Y él por eso en el versículo 12 inicia diciendo, así que, porque relaciona la descripción que ha hecho en los primeros 11 versículos y después expresa hermanos, porque la intención de Pablo es tan grande, es tan importante lo que él quiere transmitir a los receptores de la epístola, a los creyentes en la ciudad de Roma. Es tan importante que él se ve asociado con ellos en esa unión que da el ser hijos de Dios, hermanos. Es una expresión de interés en torno a lo que él va a expresar. Y esta orden que encontramos en el versículo 12 y 13, en el griego tiene un sabor de indignación, o más bien de señalar como torpe a quien no viva según él exhorta aquí. Esa es la forma en que en el griego está expuesto esto. Es como una expresión de indignación de alguien que, teniendo la capacidad de vivir como debe vivir, no lo haga. Esa es la manera en que está escrito en el griego estos dos versículos. Y él dice que somos deudores, dice, deudores somos. Él se incluye, él empieza a hablar incluyéndose en esa exhortación. Deudores somos. Ahora, la pregunta es, ¿deudores a quién? El apóstol Pablo primero señala a quién no es deudor. Él dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Pablo expresa la gran torpeza de quien siendo libre y estando vivo para Dios, todavía vive como si fuera un esclavo del pecado. Ahora, siempre en este punto de la ilustración, de la metáfora de esclavitud, de lo que éramos antes y la libertad que ahora tenemos, siempre en este punto cuando se haya la posibilidad de que alguien que siendo libre viva como un esclavo, se trae la ilustración de lo que sucedió cuando los países fueron dejando o aboliendo la esclavitud. Siempre la ilustración es que cuando un país abolía la esclavitud, muchos de los que eran esclavos, siendo ya libres, esa era su condición actual, todavía seguían comportándose como esclavos. Y esa es la ilustración que podemos traer aquí y que el apóstol Pablo trae. Alguien que está en un estado como el que ha descrito en los primeros 11 versículos de Romanos 8, es algo inaudito que viva como si fuese un esclavo, no disfrutando de su libertad. Esta misma situación absurda que sucedía con estos hombres que eran esclavos en un país, pero llegó el momento en que no lo eran, sucede cuando el cristiano da pasos a ser una vez más esclavo de algún pecado. Es por eso que el apóstol Pablo expresa que somos deudores, y esto en un aspecto importante que debemos resaltar una vez más. Nuestra salvación tiene un objetivo, y esa palabra deudores es importante. Somos deudores a alguien. ¿A quién? No a la naturaleza pecaminosa, porque ya eres libre de ella, pero somos deudores. ¿A quién? Y es por eso que es importante una vez más resaltar el objetivo de nuestra salvación. Fuimos salvos por Dios para poder vivir para su gloria. Ese es el objetivo de nuestra salvación y es algo que se nos debe quedar grabado en nuestra cabeza, porque trágicamente los cristianos muchas veces no vemos nuestra vida asociada a dicha obligación. Pablo dice, somos deudores. Muchas veces los cristianos no vemos asociada nuestra vida a esa obligación, vivir para la gloria de Dios. Por ejemplo, y traigo una ilustración en torno a unos creyentes en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad altamente libertina sexualmente. Ellos se levantaron en medio de la ciudad de Corinto con esa forma de vivir libertina sexualmente. Era algo común en medio de ellos. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos que se levantaron en medio de esa cultura, pero cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los une a Cristo? ¿Qué pasa con sus vidas en torno a esa manera libertina en que ellos comúnmente vivían? Pablo tiene que recordarle aún en sus 2 epístolas que tenemos en nuestro canon, que ellos ya no se pertenecen a sí mismos, sino de que deben vivir para Dios. Acompáñame sin perder Romanos capítulo 8, a 1 Corintios capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante.
Dice, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Saltemos al versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto como un ejemplo de Pablo tenía que recordarles que ellos tenían que cortar con esa forma común en la cual ellos se habían levantado, y era en este caso con los corintios el libertinaje sexual. En la segunda epístola también encontramos esta exhortación, segunda de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Pablo les dice, como un ejemplo de muchas partes que se encuentran en la epístola, esta exhortación, por lo cual, 2 Corintios 6, 17 al 18, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuando el apóstol Pablo expresa que somos deudores, expresa una realidad que tristemente a muchos que se llaman cristianos no les gusta. Y es que nuestra vida tiene una obligación en torno a Dios. Y a muchos cristianos no les gusta porque han asociado la vida cristiana a una libertad que no existe. Somos libres, dicen muchos que dicen ser cristianos, pero no con la libertad real de una criatura, sino como soñando que no son criaturas, soñando en una libertad de independencia de acción, y eso no es la fe cristiana. Y Pablo lo señala diciendo, ustedes y yo somos deudores. ¿A quién? Somos deudores a Dios, deudores de vivir según la guía del Espíritu y no según la guía de la carne. Deudores de vivir la vida según la guía del Espíritu y no según la guía de la carne. Más adelante en Romanos capítulo 14, Pablo va a decir lo siguiente, escúchame, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto está en Romanos 14, 7 al 8. O como gloriosamente lo expresa el catecismo de Heidelberg, que vamos a empezar a estudiar dentro de 15 días a través del catecismo ortodoxo de Collins, de Hércules Collins, que es una revisión del catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg arranca con esta primera pregunta: ¿cuál es el único consuelo en la vida y en la muerte? Y responde que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no soy mío, sino que pertenezco totalmente a mi más fiel Señor y Salvador Jesucristo. Y termina diciendo, y por su Espíritu también me asegura la vida eterna y me prepara para que de ahora en adelante pueda vivir para Él, vivir para Él. Y es por esa razón que el apóstol Pablo, para sacar del sueño, o más bien del engaño, a muchos que profesan ser cristianos pero no lo son, expresa que el fruto de vivir una vida desligada de la dirección del Espíritu Santo es la muerte eterna. Pues quien es realmente un cristiano jamás viviría según el direccionamiento de la naturaleza pecaminosa. Es algo imposible en el verdadero cristiano. El apóstol Juan en su primera epístola dice, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, el que tiene el pecado como algo común en su vida no es un hijo de Dios y el Espíritu de Dios no lo está guiando.
Juan dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, versículo 8 al 9. Así que Pablo, para sacar de esa ilusión a muchos que tal vez se asocian como cristianos, en el versículo 12 y 13 muestra que el resultado de vivir una vida direccionada por la carne es la muerte, claramente mostrando que no son verdaderos creyentes. Calvino así comenta la intención del apóstol Pablo con estas palabras: para obligarles a pensar y arrancarles, por así decirlo, de toda pereza, añade una amenaza por la cual son rebatidos muy correctamente quienes se envanecen de la justificación por la fe sin el Espíritu de Cristo. Porque aunque su propia conciencia no les redarguya lo bastante, sabemos que jamás existe confianza en Dios sin amor por su justicia. Confieso, por supuesto, que en verdad somos justificados en Cristo por la misericordia de Dios solamente. Pero la otra idea es igualmente verdadera, es decir, que todos cuantos son justificados son llamados por el Señor a vivir como lo requiere la santa vocación de Dios. De este modo, los creyentes aprendemos no solo a poseer a Cristo en la justicia, sino también en la santificación, para que Él no sea dividido y desgarrado nunca por una fe a medias, porque nos ha sido dado con este doble fin. Hemos sido justificados, salvados por Dios por gracia, pero con un objetivo: vivir para su gloria, siendo hijos de Dios, mostrando quién es nuestro Padre. Ahora, y después de que el apóstol Pablo saca del sueño a estos muchos falsos creyentes, se centra en exponer la manera de vivir del cristiano en torno a su naturaleza caída, que está correlacionado con el hecho de ser hijos de Dios. Si ser hijos de Dios señala que debemos vivir reflejando quién es nuestro Padre, pues aquello que no corresponde al glorioso ser de nuestro Dios debe ser aniquilado. Debemos matarlo. Esa es la orden literal que da el apóstol Pablo. Versículo 13, parte B de Romanos 8. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, sin dudas, esta no es una acción que un hombre puede hacer por sí mismo. El apóstol señala la dependencia del Espíritu Santo en torno a nuestra labor. Él dice: mas si por el Espíritu. Y en el versículo 14, como ya lo estudiamos, dice: porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Ahora, muchos cometen el error de pensar que la santificación, que es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, se puede realizar con una actitud pasiva. Muchos piensan en torno a la santificación lo siguiente: es una obra de Dios, yo solo lo dejo actuar. Hace unos meses atrás, cuando expuse la doctrina de la santificación un domingo, hacia el final, una familia que no pertenece a la iglesia, había venido unos 2 cultos atrás, se me acercaron muy ofuscadas porque dentro de la exposición que hice de la doctrina de la santificación expuse que claramente es a través del poder del Espíritu Santo, pero que somos activos en ese proceso. Ellos no aceptaban esa actividad en medio del proceso, sino que claramente decían: eso es algo de Dios solamente, todo lo hace Dios. Ahora, eso no es algo nuevo dentro de la iglesia cristiana, eso se conoció como el quietismo. Es esa posición de voy a quedarme quieto y que sea Dios quien me santifique, pero eso no es lo que está expresando aquí el apóstol Pablo. Pablo no está expresando aquí sin dudas esto. Él expresa que dependemos de la acción del Espíritu Santo en nuestro ser, pero somos activos en nuestro proceso de santificación. Por eso, a partir del versículo 12 encontramos una orden, hay un imperativo, hay una orden para aquel que tiene el Espíritu Santo en su ser. A la iglesia de Filipos le dice lo siguiente: por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Filipos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Porque Dios es el que en vosotros produce al hacer, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí, dependemos del Espíritu Santo para realizarlo, pero hay una orden, el cristiano debe realizarlo. B.B. Warfield decía lo siguiente: aunque no cabe duda que es el Espíritu Santo el que nos mantiene en la senda y nos lleva al fin, a la meta, aunque no cabe duda que es el Espíritu Santo el que nos mantiene en la senda y nos lleva al fin a la meta, somos nosotros, dice Warfield, los que damos cada paso del camino. Son nuestros miembros los que se fatigan por el esfuerzo, nuestros corazones los que desfallecen, nuestra fe la que revive nuestra flaqueante energía, nuestra esperanza la que instila nuevo valor en nuestros corazones mientras nos esforzamos por subir la empinada pendiente, decía Warfield. Mis amados hermanos, siendo guiados por el Espíritu de Dios, es decir, viviendo a la luz de la voluntad de Dios por medio de su palabra, los cristianos vemos las áreas de pecado en nuestra vida y las matamos. A través de la guía del Espíritu Santo por medio de su palabra, el cristiano se mira a sí mismo, reconoce sus áreas de pecado y las mortifica, las mata literalmente. La expresión de Pablo es fuerte. Pablo dice que debemos matarlas, debemos asesinarlas. Es la expresión en griego que da el apóstol Pablo de lo que debemos hacer con la naturaleza pecaminosa. La expresión de Pablo es fuerte porque el cristiano no puede ser laxo en este tema. El Señor Jesucristo dijo: porque si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Timothy Keller comenta: esto significa que el cristiano no juega con el pecado, no te propones alejarte poco a poco de él, ni dice yo puedo mantenerlo bajo control. Te alejas del pecado tanto como sea posible. No solo evitas las cosas que sabes que son pecado, evitas las cosas que te llevan a pecado, incluso las cosas que son dudosas. Esto es una guerra, dice Keller. Y Calvino, en su obra La institución de la religión cristiana, dice: si no somos nuestros sino del Señor, entonces ya sabemos de cuáles errores debemos huir y hacia dónde debemos dirigir todos los actos de nuestra vida. No nos pertenecemos, así que no permitamos que nuestra razón ni nuestra voluntad dirijan nuestros planes y nuestras obras. No nos pertenecemos, así que no establezcamos como nuestra meta buscar lo más conveniente para nosotros. No nos pertenecemos, así que olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo que de lo que es nuestro, tanto como nos sea posible. Por el contrario, le pertenecemos a Dios, por tanto vivamos para Él y muramos para Él. Le pertenecemos a Dios, permitamos entonces que su sabiduría y su voluntad gobiernen nuestras acciones. Le pertenecemos a Dios, permitamos que todos los componentes de nuestra vida estén enfocados hacia Él como nuestra única meta. Oh, cuánto se ha beneficiado aquel hombre que, habiéndosele enseñado que no es dueño de sí mismo, le ha quitado el dominio y el gobierno a su propia razón para entregársela a Dios. Pues así como consultar nuestro propio interés es la pestilencia que nos lleva más efectivamente a la destrucción, de igual manera el único refugio de salvación es no saber nada ni desear nada por nosotros mismos, sino seguir únicamente la guía del Señor, decía Calvino. El cristiano ha entendido que es un deudor, así no le guste a muchos, es un deudor, que su salvación tiene un objetivo, pero aún más, ha entendido que es un hijo de Dios. Y al entenderlo mortificará, dará muerte, no le dará de comer a la naturaleza pecaminosa que aún está en su ser. Y es que ahí está el poder de entender este tema de que somos el hijo de Dios, somos hijos de Dios. Porque esa es la motivación para caminar nuestra vida en santidad. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 15 resalta esta verdad. Resalta la verdad de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 15.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Mis amados hermanos, nuestras acciones en torno a la voluntad de Dios no se dan como aquel que no tiene a Dios como Padre, quien trata de ajustarse a la voluntad de Dios por temor al castigo. Su relación en torno a la voluntad de Dios, de aquel que se ajusta a la voluntad de Dios porque teme al castigo de Dios, ese tipo de relación es con un juez que exige perfección. Y sin dudas, tener ese tipo de relación con Dios como un juez que exige perfección en torno a su voluntad, lleva al desespero y lleva al temor. Porque tenemos una naturaleza caída, incapaz de lograrlo plenamente. Además de que muestra que la motivación es egocentrista, no está pensando en Dios, está pensando en las consecuencias que Dios puede traer a su vida. Por el contrario, el cristiano sabe que ha sido adoptado por Dios por su unión con Cristo. Por eso, desde su interior clama. El apóstol Pablo en el versículo 15 utiliza la expresión por el cual clamamos. Ahora, esa expresión clamamos que aparece allí, en el griego es un clamor que surge de lo más profundo del interior de una persona. Es una convicción absoluta, no hay duda, lo sabe. Por eso desde su interior clama. Desde lo más profundo de nuestras convicciones expresamos que Dios es nuestro Padre, al cual nos acercamos con una confianza tal que el apóstol Pablo utiliza aquí la palabra aramea Abba, que era traducida como papito. Es el grado de confianza que muestra el apóstol Pablo en torno a nuestra relación con Dios y que se convierte en el motivante de nuestra santificación. Se convierte en el motivante para mortificar, para dar muerte a nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nos relacionamos con Dios no como un juez, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino con el entendimiento de que es nuestro Padre. Con tal grado de confianza podemos acercarnos a Él, vivimos para Él, porque lo amamos. Es nuestro bendito Padre. Abba Padre, dice el apóstol Pablo. Ahora nuestra relación no es con un juez, sino con un Padre amado. Y esa relación de confianza y amor es el motivante de vivir como vivimos. Así como el motivante de lo que nuestro Señor Jesucristo decía o hacía era la gloria de su Padre, nosotros sus hijos adoptivos, no somos por naturaleza hijos, hemos sido adoptados al estar unidos a Cristo, que es el Hijo por naturaleza perfecto. Nosotros sus hijos adoptivos, quienes disfrutamos de esta maravillosa relación y quienes sabemos la gloria que nos espera en la plenitud de su reino, también somos motivados por la convicción de lo que somos, hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Ese es un regalo precioso que al Padre le ha placido darnos. John Owen, en su conocido libro La mortificación del pecado, resalta esta motivación como el motor de este proceso. ¿Qué he hecho?, dice Owen. ¿Qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia he despreciado y he pisoteado? Así es como le pago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia. Así le correspondo al Señor. He ensuciado el corazón que Cristo lavó en su muerte. ¿Qué le puedo decir a mi amado Jesús? ¿Tengo en tan poco valor la comunión con Él? O como MacArthur comenta, si un cristiano de profesión vive habitualmente en pecado, de profesión, no un verdadero cristiano, si un cristiano de profesión vive habitualmente en pecado y no muestra interés alguno en el arrepentimiento, el perdón, la adoración o el compañerismo con otros creyentes, está demostrando que invoca en vano el nombre de Cristo. Muchos falsos cristianos en la iglesia trabajan duro para que sus vidas se mantengan puras en apariencia,
porque gracias a ello otras personas los tienen en alta estima y porque se sienten más orgullosos de sí mismos cuando actúan moralmente y con benevolencia que cuando no lo hacen. No obstante, sentirse mejor acerca de uno mismo, aquel popular cúralo todo psicológico que adoptan muchas personas en nuestros tiempos, es el corazón mismo de la carne orgullosa y pecaminosa, el egocentrismo no redimido y la condición humana impía del ser humano. Hacer el bien por amor propio y no por amor a Dios no es hacer el bien en absoluto, sino una mera proyección hipócrita del pecado y el egoísmo del hombre, termina diciendo MacArthur. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, muestra en el versículo 15 el motivante, sabernos hijos de Dios, tan clara es esa convicción que nuestro interior se acerca a Él con una convicción de llamarlo papito. Esa es la fuerza del versículo 15 que el apóstol Pablo expone aquí. Y el apóstol Pablo finaliza exponiendo en el versículo 16 que esta verdad, nuestra filiación con Dios, nuestro ser está plenamente convencido de esta verdad, pues el Espíritu Santo y nuestro propio espíritu dan testimonio de esto. Versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, la traducción de Reina Valera, que la mayoría de nosotros utilizamos, pareciera señalar que el Espíritu Santo, de una manera que no podemos entender plenamente, genera convicción a nuestro ser de esta verdad. Ahora, sin lugar a dudas, esto es real. La verdad de la palabra de Dios es ciertísima para nosotros, no por nosotros mismos, no por nuestro intelecto, sino que se genera una convicción de que la Escritura es la palabra de Dios, exhalada por Dios, por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser. Así que el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, toma estas verdades que muchas personas pueden leerla, pero no asociarlas a sus vidas, pero el Espíritu Santo las toma y las asocia a nuestras vidas. Genera una convicción. Muchas personas pueden saber teología, pueden recitar este capítulo 8 de Romanos, pero lo que no pueden hacer es asociarlas con sus vidas. Lo que hace el Espíritu Santo es asociar esta verdad a nuestras vidas. Y la traducción que hace Reina Valera pareciera decirnos que eso es lo que hace el Espíritu Santo, generando una convicción en nuestro ser. Ahora, la realidad es que yo tomo otro camino, aunque sé que esto es real, en torno al versículo 16. Porque estoy de acuerdo con los exégetas que señalan que debe traducirse este pasaje de la siguiente manera. Por ejemplo, la Biblia textual así lo traduce. El Espíritu mismo da testimonio no a, sino con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio no a, sino con. Y esto es importante porque en el pensamiento judío el testimonio no individual no tenía un peso como él tiene un testimonio en conjunto. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo que señala, en unión de todo lo que Pablo ha venido exponiendo, que es el propósito de este capítulo, que la seguridad del cristiano, además de llegar por la convicción del Espíritu Santo, se da por el hecho de que realmente vemos nuestras vidas transformadas. De que realmente podemos decir que la imagen de Cristo se está formando en nuestro ser. Así que nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios para afirmar la certeza de nuestra salvación. No hay dudas, somos hijos de Dios. No hay dudas, somos hijos de Dios. Mis hermanos, si tú en tu vida cristiana no llegas un momento y volteas a mirar atrás y tú no encuentras una transformación en tu ser, es decir, que recorrido el camino después de que el Señor está habitando en ti por medio del Espíritu Santo, si tú has recorrido camino y tú en un momento dado no volteas a mirar atrás y tú no ves que hay una transformación de tu ser, déjame decirte que hay una gran incógnita que tú seas un hijo de Dios, porque sin lugar a dudas hemos sido transformados poco a poco, pero hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero finalizar leyendo el versículo 17, que no lo voy a tratar porque el versículo 17 se convierte en una transición en esta verdad de ser hijos de Dios, pero con otra verdad gloriosa. La verdad gloriosa de lo que nos espera. Pablo
que en el propósito de darle seguridad al cristiano de su salvación, no solo le ha mostrado que está habitado por el Espíritu Santo, no solo le ha mostrado que es un hijo de Dios, sino que le va a mostrar lo que le espera. Pero detrás de esta verdad, de lo que nos espera, esa herencia gloriosa que debemos anhelar, porque el cristiano debe caminar su vida con la mirada hacia lo eterno, o sea, la perspectiva del cristiano, no a lo temporal, sino hacia lo eterno. Detrás de esa verdad hay otra verdad que muchos rechazan y que Pablo la expone ampliamente. Y es que tenemos con seguridad una herencia gloriosa, pero mientras llegamos a ella sufrimos. Y no se puede desligar la una de la otra. Versículo 17 como un abrebocas a lo que será expuesto a continuación. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué cosa más gloriosa. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese es el tema que veremos dentro de 15 días, mis hermanos. Vamos a orar.